Pobre gente, dijo Alan, mi mejor amigo. Quedó destrozado, dije yo. Ambos estábamos parados en la ruta, nuestras bicicletas en mano, viendo el estado de aquel pobre coche. Tanto Alan como yo disfrutamos del ciclismo y siempre salimos a dar vueltas por ahí en bicicleta. Esa tarde de sábado, libres de nuestras obligaciones escolares, habíamos decidido ir por la ruta un par de horas sin rumbo fijo, dar media vuelta y volver, pero nuestra travesía se vio interrumpida cuando, a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad, vimos un auto accidentado a un costado del camino. Deteniéndonos a revisar, confirmamos un accidente vehicular con resultados fatales para una familia. En ese mismo momento llamamos a la policía y estábamos ahí parados a la espera de que llegaran. Se ve que perdió el control, me comentaba Alan. La imagen era horrible. El auto estaba enteramente destrozado y abollado como una pelota de papel, con los 5 miembros de la familia dentro. Aunque esa era del tipo de imágenes que uno no quiere ver nunca, no podíamos apartar los ojos de tan macabra escena. Es más, incluso me acerqué un poco a mirar de cerca, pero procurando no tocar nada. Increíble, le dije a Alan. Sí, contestó él. Los dos sentíamos una profunda lástima y nos dimos vuelta al escuchar el sonido de una sirena de policía. A lo lejos se podía ver a dos patrulleros seguidos detrás por una ambulancia, aunque ellos no tendrían ningún trabajo que hacer. No había nadie a quien se pudiera salvar. Hola chicos, nos saludó un oficial al bajar de la patrulla. ¿Ustedes son los que llamaron? Sí, dijo Alan. Hicieron lo correcto. Uno de los oficiales se acercó al auto y comenzó a tomarle fotos. Otros empezaron el peritaje. Los médicos comenzaron a revisar los cuerpos. El oficial que nos saludó comenzó a tomarnos declaraciones. Mientras el peritaje era llevado a cabo y los cuerpos comenzaban a ser retirados del lugar, yo aproveché un momento de soledad mientras Alan era el entrevistado por el policía para caminar un poco por el lugar. Me pregunté cuál podría haber sido la causa de semejante accidente. Un brillo me dio en los ojos en ese momento y, tapándome un poco la cara con la mano, caminé en dirección a donde el objeto brillante estaba. Se trataba de una moneda algo grande, casi como la palma de mi mano, de un color plateado que, casi como un espejo, reflejaba muy bien la luz del sol. Tenía el grosor de una moneda corriente argentina y en la cara delantera, la que yo estaba mirando, tenía unos relieves muy similares a laureles recorriendo todo su contorno, mientras que en el centro se podía leer una palabra: Nigmus. Di vuelta a la moneda, fascinado, y me sentí aún más sorprendido al ver que, en la parte trasera, se veían unos extraños relieves redondeando la moneda, muy similar a un rayo eléctrico que recorría el contorno del objeto, el cual tenía ramificaciones eléctricas que iban tanto al borde como al centro de la moneda. Y en el centro de la misma, lo más llamativo de todo era ver una sonrisa extraña de dientes algo chuecos y, me atrevo a decir ahora, aunque solo en retrospectiva, maligna. Aunque algo en mi interior me hizo pensar en que esa moneda era algo malo, lo cierto fue que gran parte de mí estaba feliz de haberla hallado. Pensé en una palabra que había escuchado decir a mi profesora de literatura hacía poco ese año: serendipia. El descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. Había salido a pasear con un amigo y habíamos llegado a un accidente de auto, pero ahora tenía en mi poder esa extraña moneda. No había sangre en ella ni tampoco estaba cerca del auto accidentado. Es más, se hallaba muy lejos de la carretera, como si alguien, al pasar, la hubiera arrojado con todas sus fuerzas buscando deshacerse de ella. Por eso decidí quedármela. Por eso decidí no contarle a nadie de mi hallazgo. Por eso fue que cometí la peor equivocación de mi vida. Había pasado exactamente una semana desde que Alan y yo habíamos sido testigos del terrible accidente automovilístico. Nos enteramos por medios locales que se trataba de una familia de apellido Alebuena, oriundas de Mar del Plata, quienes parecían haber salido en un viaje familiar del cual nunca regresaron. Cuando la policía nos trasladó a la comisaría a Alan y a mí, nuestros padres se habían mostrado muy preocupados cuando los oficiales les hicieron saber que estábamos en dicho lugar. No obstante, al llegar y enterarse de los motivos por los cuales estábamos allí, se mostraron mucho más aliviados. Es más,
Un oficial de policía felicitó a nuestros padres por el accionar y la cooperación que mi amigo y yo tuvimos con ellos, y ante semejante felicitación ambos pudimos ver un gran orgullo en los ojos de nuestros progenitores. Ahora caminábamos por el centro de nuestra ciudad conversando sobre el tema. Es raro, le iba comentando yo. Según se enteró mi familia, esas personas no parecían haber sido de vacaciones, sino que más bien parecían estar huyendo de alguien. ¿Huyendo de alguien?, me preguntó Alan. Sí, le expliqué. En el coche hallaron un montón de pertenencias de valor, nada propias de un viaje vacacional. Fue como si esa gente hubiera tomado todo lo que pudieran y se hubieran largado. ¿Y qué hace pensar a la policía eso?, me preguntó Alan. Mucha gente se equipa en exceso para sus vacaciones. Yo suspiré. Lo sé, le dije, pero mi tío me explicó que hablaron con la policía de Mar del Plata. Cuando la policía de allá dio aviso a los familiares, luego de toda la conmoción fueron hasta la casa a buscar las pertenencias y a revisar lo que había quedado, y se encontraron con que la casa nunca fue cerrada. Esa familia hasta dejó la puerta sin llave. Alan abrió bien grandes los ojos. ¿De verdad?, me preguntó. Qué raro. Tal vez se olvidaron de cerrar la puerta. Eso pensaron al principio, le expliqué yo. Mi tío me había informado de todo, ya que él es policía de nuestra ciudad. Pero lo más raro fue que toda la casa estaba revuelta de pies a cabeza. Era como si, de repente, la familia hubiera tomado la decisión de tomar todo lo más valioso que pudieran cargar y se hubieran marchado lo más lejos posible. Quizás por eso volcaron el auto, dijo Alan. Iban tan en exceso de velocidad que el padre perdió el control del vehículo. Esa es la conclusión a la que llegaron, dije. Además, todo lo que los familiares denunciaron que faltaba en la casa más tarde se comprobó que estaba en el auto, por lo que nadie robó nada. Realmente esa familia parecía desesperada por marcharse de su casa. Vaya uno a saber qué les habría pasado, dijo Alan. Tal vez los padres estaban metidos en cosas raras. Están investigando, concluí yo, pero la policía cree que eso sea lo más probable. En ese caso, pobres de los hijos que tuvieron que pagarla también, concluyó Alan. Llegamos a la esquina y nos detuvimos ante el semáforo a la espera de que sea turno de los peatones para pasar. Justo estaba por sugerirle a Alan que fuéramos a la heladería en la siguiente cuadra cuando me horroricé ante lo que vi en la esquina opuesta a nosotros. Entre medio de la gente que esperaba el cambio del semáforo para cruzar hacia nuestro lado, se hallaba parado un anciano de altísima estatura. Debía medir unos 2 metros con 10 centímetros de alto. Estaba ataviado únicamente por una larga túnica de un púrpura oscuro con una capucha de tamaño perfecto para su cabeza, por lo que ésta no sobresalía sino que estaba perfectamente contorneada a su cabeza. La misma capucha le cubría en una línea casi recta la parte superior de su cara, dejando ver únicamente una nariz ligeramente ancha, una mandíbula colgada de arrugas y una boca pequeña cuyos labios, en ese momento, se mantenían curvados hacia abajo en un rictus de tristeza. El semáforo cambió y los autos se detuvieron, pero yo no me moví de mi sitio. ¿Te vas a quedar ahí, Carlos?, me preguntó Alan, deteniéndose en medio de la calle. Yo seguía en estado de shock, pero el mismo fue reemplazado por algo más fuerte, la adrenalina del presente. En ese momento, Alan ya volaba por los aires y la gente empezaba a soltar gritos de sorpresa y miedo. Una motocicleta no había respetado el semáforo y acababa de atropellar a mi mejor amigo frente a todos. ¡Alan!, grité y eché a correr hacia él. La gente empezó a aglomerarse frente a mi amigo. El conductor de la moto trató de incorporarse y subirse a su vehículo, seguro queriendo darse a la fuga, pero fue interceptado por unos 6 o 7 hombres que le impidieron el escape, y yo miré en todas direcciones gritando por ayuda, aunque algunos ya estaban llamando a la policía o los paramédicos. En eso, mis ojos vieron una vez más al anciano. Sus labios seguían curvados hacia abajo, pero ahora no de forma tan pronunciada, sino en un gesto más de seriedad o ligera amargura, como si las comisuras de sus labios se hubieran elevado un poco hacia arriba. Un par de personas se colocaron frente a mí y me bloquearon la vista. Como estábamos en el centro de la ciudad, unos policías llegaron enseguida y a los pocos minutos lo hizo la ambulancia. Mientras subían a Alan a una camilla, vislumbré a mi alrededor. Para ese entonces, el anciano ya había desaparecido. Magalí Sarries es la persona de la que toca hablar ahora. Créanme, ella tiene mucho que ver en esto.
La familia de Magalí son reconocidos gitanos de la ciudad, pero antes de que se hagan una idea antigua y absurda de ellos, ya saben, sombreros elegantes, anillos en todos los dedos, vestimentas estrafalarias. Déjenme decirles que se trata de personas bastante agradables y muy normales. La familia de Maggie no ocultaba sus orígenes gitanos, pero sí se habían adaptado al estilo de vida moderno. Su madre era propietaria de una tienda de ropa y el padre dueño de una muy buena tienda de electrodomésticos, ambos con buenas referencias y reputación tanto en el servicio al cliente como en la calidad de sus productos. Magali tampoco ocultaba sus orígenes gitanos, por lo que algunos niños se le burlaban en alguna ocasión o le pedían ayuda para amar y esas cosas, aunque ella se negaba. Magali nunca vestía vestidos raros y demasiados accesorios de aspecto antiguo. De hecho, ese día iba vestida con un jean negro y una remera blanca por debajo de su guardapolvo. Sin embargo, y como suele pasar, era su abuelo, el papá de su papá, quien mantenía con vida las antiguas tradiciones. Era un anciano que vivía en un tráiler en las afueras de la ciudad, en un acantilado boscoso y muy apartado del pueblo. Siempre se lo veía lleno de anillos, collares, un largo y elegante bastón y su pelo extremadamente canoso le caía hasta la cintura. Siempre encorvado, viéndose aún más petizo de lo que su 1,60 m le podía otorgar. Algunos niños tenían miedo al viejo Sarries, el gitano, como le decían todos. Pero la realidad es que tanto el anciano como sus descendientes eran muy buenas personas, bastante normales y modernas sin ocultar sus verdaderas raíces, y hasta Magali Sarries en el colegio era una alumna más del montón y no el bicho raro incomprendido como algunos imaginarían. No fui yo, sino ella, quien se acercó ese lunes por la mañana en el colegio para preguntarme por el estado de salud de Alan. «Hola Carlos», me llamó, yendo hacia mí. «Supe lo de Alan. ¿Cómo está?» Yo miré a esa chica delgada, de cabello rojo ligeramente ondulado y con vivaces ojos marrones. «Sigue internado», dije, olvidando corresponder su saludo inicial. «Sus padres están viendo qué pueden hacer para demandar al tipo que lo atropelló. Según él, dice que no lo vio, sino que el semáforo estaba en verde, pero todos los testigos sabemos que el semáforo estaba en rojo para los vehículos y que Alan solo se detuvo un momento en medio de la calle para darse vuelta y verme. No debería haberse detenido en medio de la calle, por más que el semáforo esté en rojo», dijo Maggie. «¿El conductor estaba ebrio para decir todo eso en su defensa?» «Para nada», le expliqué yo. «Ni ebrio, ni drogado, ni enfermo, ni nada. El tipo estaba en perfecto estado, pero insiste en que no lo vio hasta que se lo llevó puesto». «Qué raro», dijo Maggie. «Sí», pensé yo, «tan raro como el viejo que se apareció segundos antes del accidente». Magali debió notar que había algo extraño en mi semblante, pues se me quedó mirando. «¿Estás bien?», me preguntó. Yo alcé un poco la cabeza para verla a los ojos, ya que ella es un poco más alta que yo, y finalmente asentí. «Sí», le contesté. «Solo estaba pensando en lo que pasó. No pienses tanto», me aconsejó ella. «Te va a hacer mal. Además, no puedes hacer nada». «Lo sé», reconocí. «Gracias». El timbre sonó en ese momento y ambos nos dirigimos junto a nuestros compañeros a nuestro respectivo salón de clases. Esa tarde visité a Alan. Sus padres me permitieron estar a solas con él, ya que los miembros del hospital no permitían más de 3 visitas simultáneamente para un mismo paciente. Apenas entré a la sala, me sentí fatal. Alan estaba con la cabeza vendada, el brazo izquierdo en cabestrillo y con un mal aspecto. «Hola, amigo», le susurré. Alan abrió levemente los ojos y me reconoció. «Hola», apenas me dijo. Yo me senté sobre la cama. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Alan miró a un costado y pude notar que sus ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Alan?», lo llamé. Él finalmente comenzó a llorar. No fue un llanto fuerte en sentido sonoro, pero sí en sentido emocional. «No puedo caminar», me confesó. «El choque me rompió una vértebra. Ni siquiera siento las piernas». Mi mundo pareció caerse en ese momento. Fue un torbellino de angustia, dolor, desesperación. En 2 palabras, fue horrible. «Amigo», comencé a decir, pero me quedé sin palabras. Afortunadamente, en ese momento llegaron los padres de Alan. «Carlos, lo siento», me dijo su padre, «pero el doctor va a venir a hacerle unos estudios a Alan». Yo miré a mi amigo. «Vendré a visitarte mañana», le prometí.
Alan no respondió y yo ni siquiera me despedí de sus padres cuando me marché de la sala del hospital. Solo cuando hice unas pocas cuadras y finalmente asimilé la tragedia de mi amigo, me detuve en mi caminar y me ganó el llanto. Esa noche estaba recostado en mi cama, tirando al cielo raso mi moneda de la suerte. Sí, esa misma con la gran sonrisa de un lado y la palabra Nigmus en el otro. Usualmente dormía muy bien, pero esa noche algo raro estaba pasando en mi casa. Sí, claro, escuché a mi madre. Tú te puedes ir por ahí mientras yo me quedo como una estúpida niñera para nuestro hijo. ¿Qué momento te ordené yo que cuidaras a nuestro hijo sola? Escuché responder a mi padre. Dejé de tirar la moneda al aire, la capturé con mi mano derecha y me incorporé en mi cama. ¿Desde cuándo mamá y papá habían comenzado con semejante disputa? Ella y él siempre se llevaban bien. Digo, no tenían el matrimonio perfecto, pero sus peleas conyugales no iban más allá de los típicos roces de pareja. Sin embargo, en esta ocasión podía escucharlos discutir perfectamente. ¡Deja al chico solo con su madre!, oí decir a mamá. Total, los padres no sirven para nada. ¿Me estás llamando inútil?, amenazó mi padre. Sin saber muy bien qué hacía, salí de mi cuarto y mis padres se detuvieron para mirarme. En mis 14 años y medio de vida, jamás había visto en mi casa semejante ambiente. Papá estaba aún con la ropa de la colectora de residuos, con el pantalón sucio, el chaleco reflector color amarillo flúor y la camisa remangada bajo él con muy mal olor. Y a mamá se la veía totalmente desarreglada en el cabello y en la ropa, como si se hubiera dormido con la ropa puesta y recién se levantara después de una muy mala siesta. ¿Todo bien?, pregunté. Ambos, todavía bastante enojados, se me quedaron viendo. Sí, apenas respondió a secas mi padre. Mi madre no se dignó responder, sino que se dio la vuelta hecha una furia y se encerró en el baño de un portazo. ¿Papá?, llamé a mi padre queriendo pedirle una explicación a lo que estaba pasando, pero él me miró hecho una furia también. A dormir, Carlos, me dijo. No protesté, sino que me metí en mi cuarto. A los pocos segundos oí un portazo en la entrada principal de la casa y, a los pocos segundos, que el auto de papá se encendía y se marchaba. Al minuto escuché a mi madre llorando salir del baño. Ellos jamás discutían así. Es más, esa misma mañana ambos habían tenido una conversación conmigo acerca de lo que le había pasado a Alan y se los había notado muy cooperativos y solidarios entre ellos mismos para abordar un tema tan delicado para mí. ¿Acaso hacía tiempo se llevaban mal y yo no me había dado cuenta hasta que el fingir que todo está bien frente al hijo se hizo insostenible? ¿Qué rayos estaba pasando? El día siguiente en la escuela tampoco fue muy bueno. De hecho, desde aquel accidente que Alan y yo habíamos presenciado, todo parecía volverse peor. Ya se había esparcido en la escuela la noticia de que mi mejor amigo había quedado inválido y la gente, lejos de ayudarme con eso, se me arrimaba únicamente pidiéndome detalles de la tragedia para saciar su curiosidad. Para mí, el hecho de saber que Alan ya no volvería a caminar me resultaba una pesadilla, y que todo el mundo estuviera hostigándome sobre aquello, y no con buenas intenciones, hay que aclararlo, no me ayudaba en nada. Para peor, cuando quise acercarme a Magalí y preguntarle cómo estaba, esta me miró con una cara mezcla de terror y lástima y salió corriendo sin decirme nada. Aquello fue horrible. Magalí era la única persona de mi grado, de mi colegio incluso, con la que me llevaba muy bien, y que se marchara así no me hizo sentir mejor, por el contrario. Fue a la salida del colegio que se me ocurrió acercarme a ella para preguntarle cómo estaba. Hola Maggie, la llamé. Ella tomó su bici y trató de montarse. Lo siento, Carlos, me dijo de forma evasiva. Estoy apurada. ¿Qué te pasa?, la detuve. ¿Por qué me evitas? Maggie volteó para verme, esta vez con lástima. Parecía que por fin iba a decir algo, pero, para sorpresa de ambos, su abuelo apareció. ¡Magalí!, la llamó el anciano. ¿Qué te dije anoche? La chica ahora volvió a asustarse. Me tengo que ir, me dijo. Yo miré al viejo gitano. ¿Desde cuándo él la buscaba al colegio? Y más teniendo casi 90 años.
Para ser un viejo, el anciano caminaba bastante rápido. Su coche estaba estacionado en la vereda, y él, cojeando y ayudándose con su bastón, iba a grandes y rápidos zancos hacia donde estábamos. Al ver su cara regordeta y su pinta de gitano a la antigua, me recordé un poco a Tadeusz Lemke, el gitano de esa novela de Stephen King, una de las últimas que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. Sinner, que en español significa más delgado, también conocida como Maleficio o la maldición gitana, aclarando que me hacía recordar más a la versión cinematográfica de este personaje y no a la del libro en sí. El viejo gitano llegó hasta nosotros y me miró con sus acuosos ojos negros, achinados sobre una cara bastante regordeta y arrugada. «No te acerques a mi familia», me amenazó. Era como si ese tipo me viera como una especie de criminal o mala influencia. Maggie comenzó a seguirlo, pero se detuvo a los pocos metros. «Vámonos, Magalí», escuché que el viejo le ordenaba. «Pon tu bicicleta en el baúl del auto». «Pero abuelo», comenzó ella. «¿No podemos ayudarlo? No podemos hacer nada». El anciano y su nieta retomaron el camino, y lo último que oí del viejo me dejó lleno de temor y dudas. «Ya te lo dije», le habló por lo bajo a su nieta, aunque yo pude oírlo. «Una nube de muerte se cierne sobre ese chico, y la tragedia y la desgracia caerán sobre él y todos los que lo rodean. Mantente alejada». Esa noche, cuando mi padre volvió del trabajo, el ambiente en la casa se sintió horrible. Ya para cuando mi padre llegó, mi madre estaba con muy pocas pulgas. Papá, para llenar el cartón de mala vibra, entró con un humor de perros, y todos sabemos que pulgas y perros no es exactamente la mejor combinación. «Hola, papá», lo saludé nervioso. Él no me respondió. Tiró su mochila de trabajo al piso y se empezó a quitar con rabia el chaleco reflector. «Las cosas no van al suelo», le gritó mi mamá. Poniendo una cara de ira que nunca había visto en él, mi padre se agachó y recogió la mochila. Acto seguido fue hasta la habitación matrimonial y ahí se quedó un buen rato. Yo me quedé sentado en el sofá, preguntándome para mis adentros qué estaba pasando con mi familia. Desde hacía días que mis padres estaban en una situación tan tensa que parecía haber surgido de la nada. Mi padre salió del cuarto y se metió en el cuarto de baño, siempre con esa actitud tan negativa. Escuchaba el cuchillo cortando la tabla desde la cocina. Mamá estaba cocinando, pero se la notaba que cortaba las verduras con demasiada fuerza. Papá se dio un baño mientras que mamá continuó cocinando. Al cabo de 15 minutos, él salió y fue hasta la cocina. «Me voy», le dijo a secas a mi madre. «Como quieras», respondió ella. Yo ya estaba cansado de todo esto, así que me levanté dispuesto a ir a la cocina y enfrentar a mis padres para saber qué estaba pasando. Y entonces lo vi otra vez. El anciano, con su túnica púrpura cubriéndole casi todo el cuerpo y viendo su mandíbula arrugada con sus labios apuntando levemente hacia abajo. Me quedé helado en mi sitio. «¿Y cuál es el problema?», escuché gritar a mi padre. «No eres más que una perra encerrada en la casa todo el día», gritó mi madre. Los gritos de ellos me quitaron de mi estado de shock y volteé para ver a la cocina. Volví la vista al anciano y las comisuras de sus labios se elevaron al punto de que su boca quedó en una línea recta. «¡Adiós!», gritó mi padre. Yo eché a correr a la cocina y alcancé a ver la escena. «Pues bien», gritó mi madre, con el cuchillo de cocina en su mano derecha y su mano izquierda sujetando unos morrones verdes sobre una tabla de madera. «¡Mejor vete y déjame en paz!». Entonces mi madre bajó con rabia el cuchillo hacia la tabla y todos gritamos del impacto y el miedo. A los pocos segundos, mi padre ya estaba llamando una ambulancia mientras intentábamos socorrer a mi madre, pues ella, en su rabia, se amputó accidentalmente 4 dedos de su mano izquierda. Esa mañana falté al colegio. Tenía que ver urgentemente al viejo Sarries. Era obvio que él sabía lo que estaba pasando y necesitaba que me explicara y me ayudara. Primero Alan quedaba inválido. Ahora mi madre se cortaba los dedos de la mano, los cuales los médicos lograron volver a pegarles, pero nos habían advertido a mi padre y a mí que sus dedos habían quedado casi inútiles. Pedaleé con fuerza colina arriba, sudando bajo el sol de la mañana, recorriendo el camino de tierra que bordeaba la colina. Pensaba mayormente en ese horrible anciano. Era obvio que algo tenía que ver,
pues en las dos ocasiones en las que hubo tragedias estuvo presente para luego desaparecer. Una nube de muerte rodea a ese chico, le había dicho el gitano Sarries a su nieta, lo que significaba que ese viejo sabía qué estaba pasando. Ancianos, dos extraños y espeluznantes ancianos. ¿En qué momento había empezado todo? Recordé entonces el accidente de auto. No lo había tenido en cuenta porque no se había tratado de gente cercana a mí, sino de desconocidos, pero eso también tenía que tener algo que ver. Abrí los ojos de sorpresa al recordar esa extraña moneda que había encontrado, mi moneda de la suerte. Y si en realidad esa cosa era mi moneda de la desgracia, estuve a punto de detenerme en mi trayecto cuando vi que un par de liebres cruzaban por el camino. Doblé la bicicleta, buscando esquivarlas, pero lo hice con tanta fuerza que perdí el control. Traté de enderezarme, pero no lo conseguí, y grité por acto reflejo al llegar al borde de la colina y empezar a caer. Para mi leve fortuna, si acaso se puede ver fortuna dentro de la propia desgracia, la colina no era muy empinada, por lo que caí de mi bicicleta y junto a ella rodé ladera abajo aproximadamente unos 100 metros. Me golpeé con piedras mientras rodaba cuesta abajo. La tierra y los zarzales me rasparon la cara y mis 4 extremidades. Sentí que me faltaba el oxígeno por momentos y que abajo era arriba y arriba era abajo, perdiendo la noción de lo que me rodeaba. Hasta que por fin me detuve y, recuperándome del golpe, traté de incorporarme, pero me dolía todo el cuerpo. En eso, una sombra se proyectó sobre mí y me quedé aterrorizado al ver al maligno anciano, el cual, al verme en mi estado, ahora sí esbozó una leve sonrisa. Me desmayé. La cabeza me daba vueltas. Como pude, abrí los ojos y alcancé a ver un techo de madera sobre mi cabeza. Caí entonces en cuenta de que estaba postrado en una cama. «Ah, ya despertaste», me dijo una voz. Yo me enderecé y todo mi cuerpo me lo reclamó con dolor. «No te muevas», me dijo el viejo Sarries, caminando hacia mí con una taza en la mano. «Te dieron un golpe bastante feo». «No me golpearon», le expliqué como pude, tomando la taza, algo que mis brazos me reclamaron con más dolor y esfuerzo. «Me caí». «Te tiraron», me corrigió el viejo. «No lo suficiente para matarte, todavía». Yo bebí el contenido de la taza y un sabor dulzón en la bebida me hizo sentir mucho mejor. «¡Wow! ¡Qué deliciosa!», le dije. «¿Qué es? ¿Una pócima para sanar las heridas?». «Oh, sí, es una gran medicina mística de siglos de antigüedad», me dijo el anciano con burla. «Se llama té con miel». Yo me sentí como un idiota. «Lo siento», le dije. Mientras terminaba de beber, eché un vistazo al cuarto en donde estaba. Era pequeño, pero estaba atestado de libros mal acomodados en estanterías. Había un viejo ropero, ropa con aspecto viejo estaba tirada por el suelo. Entendí que estaba en el tráiler del viejo Sarries, el gitano. «¿Cómo llegué aquí?», le pregunté, devolviéndole la taza. El anciano me miró con sus ojos acuosos. Por respuesta, la puerta del cuarto se abrió y Maggie entró. «¡Carlos!», exclamó. «¿Ya despertaste? ¿Te encuentras bien?». Yo me la quedé viendo. «¿Maggie?», le pregunté. «¿Tú me encontraste?». Ella la dio la cabeza. «Sí», confesó, incómoda. «El abuelo sabía que vendrías, así que te estábamos esperando». Yo me incorporé un poco, aunque con ese movimiento solo conseguí que la cabeza me diera más vueltas todavía. «¿Cómo sabían que vendría?», les pregunté. Magalí miró a su abuelo. «Te he estado vigilando», confesó él. «Sabía que vendrías, pero luego vi lo que Nigmus te hizo y Maggie se ofreció a ir a socorrerte. Tal y como le dije, estarías tirado en la colina. Ni te imaginas lo que me costó cargarte y traerte», confesó ella, «pero lo hice. Luego volví por tu bicicleta. Está fuera, pero me temo que ha quedado bastante maltrecha». Yo me los quedé mirando. ¿El viejo Sarries me había estado espiando? Por eso sabía que vendría a buscarlo, aunque esa decisión la había tomado esa misma mañana sin consultárselo a nadie. En eso caí en cuenta de que mencionó algo más. Dijo que supo lo que Nigmus me hizo. «¿Qué me está pasando?», le pregunté. «Sé que usted lo sabe, por eso vengo a verlo». El anciano me miró con una emoción que me hizo sentir aún peor. Me miró con lástima.
Estaba claro que él sentía pena y se compadecía por mí, como si supiera una verdad horrible sobre mí pero que yo ignoraba, lo cual era exactamente lo que estaba pasando. Tirar la moneda lejos no te servirá de nada, me dijo. Él ya se vinculó contigo. ¿Quién?, pregunté. Nigmus. Nigmus. La palabra escrita en aquella moneda, la que había encontrado por pura casualidad cuando solo había ido a pasear en bicicleta con mi mejor amigo y habíamos presenciado el accidente. Terminé en voz alta lo que decían mis pensamientos. Exacto. Yo miré al viejo Sarries. Su nieta se había sentado a mis pies, pero también miraba al anciano gitano que era su abuelo. ¿Qué me está pasando?, le pregunté. ¿Estoy maldito? El anciano no contestó, sino que hizo unos extraños movimientos con sus manos mientras murmuraba algo. Luego me colocó ambas manos en la cabeza. Fue tan solo un segundo, solo un miserable segundo, pero lo vi todo. Nigmus, también llamado el demonio sonriente o la cosa que ríe, era una diabólica entidad que, siglos atrás, había sido encerrado en un pedazo de plata redondo el cual habían grabado con la sonrisa y su nombre para advertir a la gente. Los poderosos chamanes que lo habían encerrado mucho antes de la llegada de los españoles habían dejado claras instrucciones en las que la gente debía evitar su cautiverio, pues él aún poseía cierto poder. Nigmus era una entidad demoníaca muy cruel, quien gozaba por naturaleza de torturar a la gente, mas su encierro duró varios siglos hasta que un arqueólogo había encontrado la prisión, confundiéndola con una moneda antigua, y Nigmus se vio alimentado por la energía de su portador, colmándolo de desgracias a él y a los suyos hasta matarlo. De igual forma lo hizo con la nieta del arqueólogo, quien heredó todas sus cosas, incluyendo la moneda, la cual buscó vender para deshacerse de la maldición. La chica había logrado la venta, pero eso solo favoreció a Nigmus, quien acabó con la muchacha y regresó a su nuevo portador. Los viajes de Nigmus en su prisión pasaban de mano en mano. En ocasiones, la gente maldita por él buscaban deshacerse de la moneda, pero no servía de nada. Una vez que Nigmus se vinculaba contigo, ya no había vuelta atrás. Una vez un sujeto, quien había perdido a toda su familia, se arrojó al mar con moneda y todo. Décadas más tarde, el mar devolvía la moneda a la costa, con Nigmus influyendo en eso, para ser encontrada por el padre de una familia. La misma familia que había intentado huir y cuyo padre, desesperado, había arrojado la moneda lo más lejos posible segundos antes de que Nigmus terminara de sonreír y todo acabara en desgracia. El mismo auto, la misma familia y la misma moneda que yo había encontrado. Y ahora, el demonio sonriente estaba tras mis pasos, atrayendo la desgracia a la gente a mi alrededor antes de acabar conmigo. Las formas de Nigmus variaban. A veces era un niño despellejado, como se le apareció a la familia Lebuena en 3 ocasiones antes de intentar huir. Lo último que vieron antes de volcar su auto y acabar con todos fue a Nigmus en medio de la carretera, con su ropa andrajosa, su piel en carne viva y finalmente esbozando la totalidad de su sonrisa. A veces aparecía como una mujer muy bella pero aterradora, como le pasó al hombre que se arrojó al mar y que lo último que vio entre las aguas fue a Nigmus abrazándolo con firmeza, su cara frente a la suya, por lo que el hombre trató de nadar a la superficie, pero Nigmus lo empujó mar abajo, esbozando por fin la totalidad de su sonrisa. A veces, su apariencia era como la de un anciano, decrépito y enigmático, y esa era la forma en la que él se me había manifestado. La forma original de Nigmus rompía las leyes de la lógica y la física humana, por lo que adoptaba varias apariencias al azar, algunas más sutiles, otras más aterradoras, pero todas tenían en común una cosa. Nigmus aparecía con un rictus de amargura, para poco a poco ir esbozando una gran sonrisa. Y cuando él finalmente sonreía de oreja a oreja, achicando sus ojos, contrayendo sus pómulos, si es que los tenía, y exhibiendo sus dientes, así, esa sonrisa jovial y gigantesca, entonces todo había terminado. Entre transición y transición hay 4 movimientos, dije. Los 2 Sarries me miraban fijamente. Primero, tristeza total, mencioné. Una transición, una desgracia, y su boca se eleva un poco en un gesto de leve amargura.
Luego, otra desgracia y otra transición a un gesto neutral. Otra desgracia más, y Nigmus sonríe un poco. Por último, la desgracia fatal, y Nigmus sonríe completamente. El viejo Sarries asintió con pena. Primero fue Alan, enumeré. La tensión entre mis padres que culminó con mi madre cortándose los dedos, y ahora mi padre está siendo atacado por la policía como si él fuera responsable del asunto, y después yo, quien acabo de accidentarme. Miré al viejo Sarries. En eso último te equivocas, me dijo. No fue a ti a quien acaba de atacar, sino a tu padre. Nigmus busca a los seres cercanos para herir a su víctima de forma emocional y psicológica antes de matarlo. Yo ya estaba jadeando del miedo. ¿Mi padre?, pregunté. ¿Qué lo que Nigmus hizo no fue el accidente que acabo de tener? No. Pero usted dijo que me tiraron, le reclamé. Dijo, y cito, lo que Nigmus te hizo. Cuando dije que te tiraron me refería a las liebres, se explicó. Y cuando dije lo que Nigmus te hizo me refería a tu padre. Mientras estaba encerrado en la jefatura, tu tío, el que es policía y hermano de tu madre, tomó el accidente de ella como un ataque por parte de tu padre. Dentro de la propia estación lo atacó con su arma. Tu padre está internado en grave estado por las heridas de bala, mientras que tu tío está demorado por sus propios compañeros. Lamento ser yo quien te dé la noticia, aunque debo aclararte que eso pasó cuando venías camino hacia aquí y por eso fue que Nigmus se te apareció después de tu caída, antes de que te desmayaras. Yo no podía creerlo. ¿Ahora ese desgraciado arruinaba la vida de mi padre? ¿Mi padre?, pregunté. ¿Y mi tío? Él está luchando por su vida, me aclaró el viejo. Y tu tío no solo perdió su trabajo de toda la vida, sino que hasta podría terminar en prisión, y ya te imaginarás cómo recibirán los reclusos a un policía condenado a la cárcel. Maggie se llevó las manos a la boca. «¡Eso es horrible!», murmuró. Yo no quitaba los ojos del anciano. Toda la gente cercana a mí, mi mejor amigo, mi mamá, mi papá, y cuando llegara a mí él va a matarme, concluí. Esta noche, me dijo Sarries. Me incorporé. El cuerpo ya no me dolía demasiado, o tal vez la adrenalina y el miedo eran mayores al dolor. Maggie también se levantó de la cama. Tengo que hacer algo, le dije. Esto no puede quedarse así sin más. Es un ser demoníaco, me dijo el anciano. Su nieta lo miró preocupada. Abuelo, tenemos que hacer algo, le dijo ella. Por favor. El viejo empezó a caminar por la habitación. Se notaba que él entendía el peligro mejor que nosotros, pues a diferencia de nosotros, que estábamos preocupados, a él se lo notaba visiblemente aterrado. ¿No entienden?, nos preguntó. Esto no se trata de algún amarre o de devolverle el mal de ojo a alguien. Estamos hablando de enfrentar a fuerzas oscuras, fuerzas sobrenaturales. Esto va más allá de lo que yo puedo hacer. Finalmente logré ponerme de pie. Escuche, le dije. Si hay una posibilidad, aunque sea una, de ponerle fin a esto y salvar mi vida, entonces dígame qué tengo que hacer. No es necesario que ustedes dos se involucren en esto. Yo no puedo dejarte solo, me dijo Maggie. Mi conciencia no me lo permitiría. El viejo me miró. Deberías ir a la comisaría, me sugirió. La policía te está buscando para avisarte lo de tu padre y ver si necesitas ayuda. La ayuda que necesito ahora ellos no me la pueden dar, le dije. Hubo unos segundos de silencio. Por favor, le supliqué. El anciano no me quitaba los ojos de encima. Parecía mantener una feroz lucha interna con él mismo en su interior. De acuerdo, me dijo. Hay algo que podemos hacer. Esa noche fue la conclusión a todo. Estábamos afuera del remolque, donde el viejo Sarries había encendido una fogata con ramas tomadas de la arboleda a su alrededor. Maggie y yo mirábamos al gitano, quien en esos momentos tiraba unos papeles a la hoguera, murmurando unas palabras. No sabía qué rayos estaba haciendo ese hombre, pero decidí no interrumpirlo. Bueno, el viejo Sarries suspiró y me miró. Esperemos que funcione. ¿Qué intentas hacer, abuelo?, le preguntó Maggie. Es un viejo truco que sirve para alejar a los malos espíritus, dijo él. Es lo mejor que puedo hacer. Rodeando la hoguera, cojeando con su bastón, el gitano se me acercó. Cuando te lo ordene, lanza la moneda al fuego, me dijo. Yo asentí. Me sentía apesadumbrado.
La cara del viejo Sarries no era de buen augurio, pero era lo mejor en lo que podía confiar en esos momentos. ¿Cree que funcione?, le pregunté. Eso espero, dijo él. No sé qué tanto pueda servir con una entidad diabólica, pero quizás... El gitano detuvo sus tribulaciones y no tuve que preguntar por qué. Maggie soltó un grito y yo me eché para atrás cuando notamos una sensación sombría en el ambiente. Al segundo siguiente, el fuego de la hoguera se elevó varios metros en el aire y cuando regresó a la normalidad, los tres pudimos ver a Nigmus al otro lado de la hoguera. Los tres retrocedimos por instinto, mas la entidad no hizo ademanes de moverse de sitio. Solo se quedó mirándonos, si acaso podía ver bajo la capucha que le cubría literalmente los ojos. «¡Ahora, Alan!», me gritó Sarries. Yo tanteé mi bolsillo, desesperado, y tomé la moneda. Levanté mi puño y la lancé al fuego con todas mis fuerzas. En eso, Nigmus finalmente sonrió. Esa sonrisa ancha, mostrando los dientes, igual a la moneda, igual de perversa. El ente en forma de anciano encapuchado realizó un movimiento de despeje con la mano derecha, como quien intenta ahuyentar una mosca o cambiar de dirección un objeto que lanzaron hacia su persona. La capa púrpura osciló, creando sombras en movimiento a su espalda, producto de la luz de la hoguera. Los tres nos paralizamos al ver que, con ese movimiento, el desgraciado había cambiado la dirección de viaje de la moneda, la cual tomó una curva y se dirigió hacia la arboleda, perdiéndose de vista. ¡No!, grité. Ahora sí, Nigmus se me acercó. A grandes tumbos, el ente comenzó a rodear la fogata. Los tres también empezamos a rodearla en sentido opuesto a él, tratando de mantenerlo a distancia. Nigmus no borraba su horrible sonrisa. «Te lo dije», me advirtió el gitano. «No podemos con él». En eso caí en cuenta de algo. Nigmus, pese a su semblante triunfador, parecía mantener distancia con el fuego. Se me ocurrió un último plan. «Lo distraeré», les dije. «Maggie, tú y tu abuelo busquen la moneda. Hay que arrojarla al fuego». «¿Qué?», preguntaron los dos a la vez. «Él está evitando el fuego», les expliqué. «Quizás funcione. ¡Rápido! ¡No tenemos tiempo!». Maggie lo meditó un segundo, pero echó a correr en dirección a donde Nigmus había arrojado la moneda que era su hogar. El viejo Sarries pareció que iba a ir a socorrerla, pero la entidad levantó su mano derecha y ambos volteamos para ver cómo una rama de un árbol al lado de Magalí empezaba a sacudirse y moverse cual víbora, yendo hacia la chica. Yo estuve a punto de gritarle a Maggie que tuviera cuidado, pero en eso noté que la rama que casi captura a mi amiga se detuvo. Tanto ella, quien advirtió el peligro, como yo volteamos y pudimos ver al viejo gitano lanzándole a Nigmus un líquido en una botella. «¡No toques a mi nieta!», le iba gritando el anciano. Nigmus retrocedía, mas no dejaba de sonreír. Me sentí sorprendido. Era claro que no teníamos las de ganar, pero el viejo Sarries parecía al menos tener suficientes conocimientos para mantener a esa entidad a raya. En eso, el monstruo levantó su brazo y el viejo salió disparado hacia atrás, perdiendo su bastón y quedando desparramado por el suelo. «¡Abuelo!», gritó Maggie, pero el viejo Sarries le hizo un gesto de que ella siguiera con lo suyo, por lo que Magalí continuó con la búsqueda. En cambio yo, ahí, viendo la sonrisa de ese horrible demonio, quien volvía a acercarse a mí, sentí una mezcla de ira y de impotencia. «¡Vamos, ven!», le grité a Nigmus. «¿Qué esperas? Eres un desgraciado. Si querías hacerme daño, te hubieras ensañado solo conmigo». Yo no sabía qué hacer, así que solo seguí mi instinto y tomé varias piedras del suelo, las cuales le fui arrojando a esa entidad a su arrugada cara, la cual no se inmutó ni borró su sonrisa. «¿Por qué arruinaste a mi familia?», le recriminé, cegado por la ira y sin dejar de tirarle piedras, pese a que no le hacían nada. «¡Quiero que mi padre esté libre! ¡Devuélvele la mano a mi madre! ¡Devuélvele las piernas a mi amigo! ¡Maldito! ¡Hazlo!». Yo seguía descargando mi rabia hacia él, pero en eso oímos a Maggie. «¡La tengo!», gritó con fuerza. Maggie regresaba, levantando su puño cerrado. Había encontrado la moneda. Ella me la lanzó justo al mismo tiempo en que Nigmus levantaba sus dos brazos hacia ella. Yo tomé la moneda solo para ver cómo Maggie era levantada por los aires. Por un instante temí lo peor y no me imaginé lo que esa cosa le haría a mi amiga cuando escuché el grito del viejo gitano, quien embistió a Nigmus y lo lanzó al fuego. Ahora sí, la entidad comenzó a sacudirse y a gritar con un chillido inhumano, pero finalmente pareció desaparecer. Yo fui hasta donde Maggie. Ella yacía tirada en el piso, jadeando. «¿Estás bien?», le pregunté. Para mi fortuna, ella se recuperó y se puso de pie.
Sí, me dijo. Los dos nos sonreímos, pero la sonrisa duró poco cuando miramos a la hoguera. El viejo Sarries también volteó a ver, y todos apreciamos cómo el fuego se levantaba y tomaba la apariencia de Nigmus. Su cara, hecha ahora de llamas, seguía mostrando esa enfermiza sonrisa. ¿No podemos detenerlo?, lloriqueó Maggie. Parece que no, dije yo, angustiado. Los dos estábamos al borde del colapso cuando escuchamos algo que nos dejó helados en nuestro sitio. ¡Carlos!, me gritó Sarries. ¡Dame la moneda! Yo no lo pensé demasiado, sino que le lancé el objeto. El gitano lo capturó, y, en eso, se nos quedó viendo con lástima a ambos. Yo lo deseo, nos dijo. Yo deseo que ahora sea mía, con maldición incluida. ¿Qué?, pregunté. Maggie se quedó boquiabierta. Lo importante es el vínculo portador-moneda, dijo Sarries. El vínculo puede romperse y pasarse a otra persona si ésta acepta voluntariamente, aunque solo funciona si uno es consciente de la maldición que la moneda conlleva. Yo di un par de pasos. Atrás de Sarries, Nigmus se hacía cada vez más grande. «Usted no va, yo ya viví demasiado», interrumpió el anciano, y luego miró a su nieta. «Sé buena, Maggie». Ella gritó, y yo corrí hacia el viejo, pero él logró su cometido. El viejo gitano se lanzó a las llamas de Nigmus, siendo devorado por él. La entidad por fin borró su sonrisa y comenzó a retorcerse como si aquello le doliera, a sacar unos ahora graves gritos guturales. Hubo un remolino de llamas, unos instantes de caos donde Maggie y yo cerramos los ojos, y luego silencio. «¿Abuelo?», llamó Maggie. Yo abrí los ojos. Todo estaba oscuro. El humo se iba despejando. Nigmus se había desvanecido y el viejo Sarries yacía en medio de la ahora apagada hoguera, apagada como su vida. Pasaron 3 meses de ese momento, ya que el viejo no tenía señales de quemaduras, y tras recuperarnos de la conmoción, Maggie y yo inventamos una historia, que habíamos pasado la tarde y la noche en casa del abuelo de ella, y por la noche él sufrió una falla al corazón y por eso falleció. La policía nos creyó, aunque yo tuve que responder mayormente por el hecho de lo que le había pasado a mi papá y a mi tío. Hubo secuelas de todo ello. Por ejemplo, mi tío perdió su trabajo. Mi padre logró recuperarse, aunque quedó con heridas horribles en el pecho. Lo mismo para la mano de mi madre. En cuanto a Alan, logró ponerse de pie, ya que de alguna forma los médicos lograron ayudarlo. Pero, eso sí, sus piernas quedaron casi inútiles y deberá usar unas muletas o silla de ruedas por el resto de su vida. Maggie estuvo en duelo, donde la acompañé. Después de todo, su abuelo había dado su vida por mí. Este quizás no es un final feliz, pero así es la vida. Tampoco es un final tan desgraciado como lo hubiera sido si Nigmus hubiera ganado. Y es que a veces la experiencia me hace pensar precisamente en eso. Serendipia. Descubrimiento o hallazgo afortunado, valioso e inesperado, que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. ¿Lo que pasó?, me pregunto a veces, ¿fue una fortuna o una desgracia? Cuando enterramos a Sarries, yo con suma cautela dejé la moneda de Nigmus en el bolsillo de su traje. Tuve miedo de tomarla luego de que él muriera, pero el miedo a pensar en que esa entidad podía regresar por culpa de alguien en la morgue o la policía forense fue suficiente como para correr el riesgo y guardármela. No obstante, la moneda estaba enteramente negra ahora, y, cuando velamos a Sarries, la devolví a su traje y fue enterrado con ella. Sí, la gente cercana a mí sufrió. Yo estuve a punto de morir. Un anciano se sacrificó, pero Nigmus fue derrotado, y quizás para siempre. Por eso mismo, a veces me pongo a pensar en una cosa. Fortuna y desgracia son conceptos totalmente opuestos, y es precisamente por eso que a veces se parecen tanto.